días. Buenos días. Querida iglesia, qué honor y qué temor, ¿no? Estar aquí adelante da mucho miedo, mucho temor y respeto. Definitivamente es un privilegio no merecido que Dios nos da el compartir de su palabra. Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea hablándonos en esta mañana. Señor amado, gracias, Señor, por este precioso día, Señor. Gracias, Dios, por este servicio, Señor, en nuestra amada iglesia. Dios, gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más aquí delante de ti, Señor, en tu presencia, por poder alabarte, Señor, adorarte, glorificar tu nombre, Señor, y recibir de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella, Señor, en tu nombre santo, Señor Jesús. Así es. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, el día de hoy tengo el privilegio, el honor de compartir una preciosa palabra, una preciosa enseñanza que el Señor me dio primeramente a mí y que se titula La Palabra de Dios. Entonces, le invito a que no se duerma, ya que conmigo, por favor, indaguemos en esta preciosa enseñanza. Le invito a que no se duerma porque una vez me dijeron que mi voz arrulla. Una vez me dijo así un chico. Una vez me dijeron que mi voz arrulla, pero en el sentido que da como sueño. Entonces le invito a que por favor no se vaya a dormir. Voy a tener que alzar un poco la voz y veo que mi voz lo está arrullando en esta mañana. Entonces vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14 al 17. Vamos a leer primeramente. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Seguramente usted ya ha leído este pasaje de la Biblia sobre la escritura y ya ha escuchado que la palabra de Dios es la escritura nuestra, lo que tenemos hoy en día, el libro sagrado para nosotros, es inspirado por Dios. Él es su autor principal, usó a hombres para escribir su palabra y es inspirada por él. Entonces hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Para comenzar, ya le pido que tenga allí estos versículos con usted, pero quiero hacer una pequeña contextualización de lo que es el libro de 2 de Timoteo, porque esto nos va a servir como partida para todo lo que vamos a ver. Y resulta que la segunda carta a Timoteo es la última carta, valga la redundancia, escrita por Pablo. No sé si usted sabía esto, pero lo más probable es que Pablo escribió esta carta estando desde la prisión, desde su último encarcelamiento. Algunos dicen que es el encarcelamiento que se describe en Hechos 28. Otros dicen que posiblemente fue un periodo de encarcelamiento posterior a este, después de una última misión que él hizo, que probablemente fue una misión en donde estuvo por España, por esos territorios. Algunos eruditos dicen eso, pero sí fue el último periodo de encarcelamiento de Pablo. Y antes de ser decapitado en la administración de Nerón, en el año 64 después de Cristo. Entonces le pido que tenga en cuenta eso, que fue la última carta escrita de Pablo. En un panorama general, el libro hace una motivación a Timoteo para aceptar con valentía las dificultades y sufrimientos como siervo de Dios. Y usted lo va a ver en todo el texto, cuando pueda leer pues todo el libro en su casa y en un poco lo que vamos a tocar hoy en esta mañana, cómo él le dice, soporta penalidades como buen soldado de Jesucristo, cómo le habla de los sufrimientos y de las dificultades de las cuales debe pasar un siervo de Dios.
Y segundo, les hace una motivación, un llamado para enfrentar la oposición y los falsos maestros y a persistir en la palabra de Dios, y eso ya lo vamos a ver. Entonces, esto como panorama general. Entonces, ahora sí quiero contarles que en esta mañana vamos a dividir el mensaje central en 2 puntos. Y este primer punto de estos versículos que ya acabamos de leer, lo vamos a llamar el compromiso. El compromiso frente a la palabra de Dios. Y le quiero contar una historia que escribí por mí. Dice así: este pasaje me recordaba que mi mamá nos leía la Biblia y nos reunía para hacer devocionales a mis hermanas y a mí durante toda nuestra niñez y adolescencia, antes de que saliéramos de sus manos, llegando a la mayoría de edad. Ella se preocupaba por hacer esto. Casi todas las veces nos leía versículos y capítulos de Salmos y Proverbios. En particular, muchas veces me quedaba dormida o no entendía estas palabras tan extrañas que decían estos textos. Era como un lenguaje de ángeles encriptado para mí que no podía entender. A veces me aburría, a veces me parecía una película de ciencia ficción, otras muchas veces sentía que esos versículos eran como un espía que sabía todo de mí y que se lo decía a mi mamá, porque comenzaban a hablar directamente a mi vida. Mami nos explicaba con sus palabras y nos ponía a dar nuestras reflexiones, y poco a poco, año tras año, tiempo tras tiempo, fui comprendiendo que la Biblia era la palabra de Dios para mi vida. Les quise comenzar contando esta anécdota de un poco lo que fue mi niñez y mi adolescencia en particular, y de cómo mi mamá, en su conocimiento de la palabra de Dios, intentaba instruirnos desde lo que ella sabía. Hace poco hacíamos un chiste con ella y con mi hermana la menor, que somos las que quedamos en casa, y le decíamos: mami, esperamos que la próxima vez que volvamos a hacer un devocional no nos compartas ni de Salmos ni de Proverbios, y que ya nos compartas de otro libro. Y mi mamá se reía mucho y nos decía: ya estoy aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos este chiste en confianza con mi mamá? Porque durante todos los devocionales de nuestra niñez y adolescencia mi mamá lo hacía con Salmos y con Proverbios. Entonces ya yo me conozco, mejor dicho, prácticamente todo el libro de Salmos y de Proverbios. Mi mamá lo hacía en su conocimiento de la palabra de Dios. Ella dice en su palabra un escaso conocimiento, pero lo hacía para la gloria de Dios, y definitivamente sé que el Espíritu Santo de Dios la guiaba y que hablaba en nuestras vidas, y era algo muy hermoso y tenemos recuerdos muy lindos. ¿Por qué le quise contar incluso esto? Porque yo creo que son de los recuerdos más lindos que tengo en mi vida, que creo que cada vez que recuerdo a mi mamá, recordar estos tiempos con ella son muy preciosos y los atesoro en mi corazón. Nos reímos mucho, tenemos muchas anécdotas de esos devocionales, porque a veces ni mi mamá entendía lo que leía y era muy chistoso, y decía: vamos a volver a leer, y volvamos a leer, vamos a buscar otra versión. Y era su esfuerzo por enseñarnos la palabra de Dios, y por eso les comento que a veces no entendía, a veces me parecía una película de ciencia ficción lo que describían los salmos en mi mente de niña, y otras veces me quedaba dormida incluso orando. Tenemos una anécdota muy bonita en nuestra familia, y es que pues obviamente yo soy el chiste de esa anécdota, y es que yo tenía como 12 años, creo, o 13, y estábamos orando y mi mamá se demoraba orando, y yo me arrodillé a orar. Yo me he arrodillado y yo decía, porque de verdad que ya me estaba cansando, y me he arrodillado a orar y me quedé dormida arrodillada. Y mi mamá me movió así con el pie y me caí de lado así dormida. Ella nos cuenta eso, yo no me acuerdo porque estaba dormida, y me dice que me quedé dormida ese día. Entonces quería contarles un poco esto, un poco de cómo... digamos, la palabra de Dios comienza a ser sembrada en mi vida y a crecer. ¿Y por qué le cuento esto? Porque así sucedió en la vida de Timoteo. Entonces, nuevamente estos versículos que leímos desde el 14, comienza diciendo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces quiero contarles que el aprendizaje de las escrituras para Timoteo fue inculcado desde que él era niño, y por eso traía un poco este ejemplo con mi vida. Y vamos a irnos a allí mismo, 2 Timoteo, pero esta vez capítulo 1, versículo 5. 1:5 dice la palabra de Dios: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Según los estudios, los eruditos, los estudiosos de la palabra, se dice que efectivamente, como lo dice este pasaje, Timoteo fue instruido en la palabra de Dios desde que era niño. Dice el comentarista, apellido Kine, exacto, no sé cómo pronunciar su apellido Kine. Él tiene un libro muy hermoso que estamos estudiando, que el pastor me lo pasó en los estudios bíblicos. Se llama Contexto Cultural de la Biblia, el Nuevo Testamento. Él nos dice: en los hogares piadosos de los judíos, a los jovencitos se les instruía la palabra de Dios desde la edad de los 5 años. Y así fue en la vida de Timoteo. Es lo más probable. De hecho, fue instruido por su mamá y por su abuela, y fue inculcada una fe, como dice aquí Pablo, sincera en él, que habitó primero en su abuela y en su mamá. Era incluso una orden para el pueblo judío, y lo vamos a revisar en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Ya va a ver por qué estos versículos, cómo lo vamos a llevar a nuestra vida, y por qué es muy importante que tengamos esto presente en el compromiso frente a la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para el pueblo judío era una orden directamente del Señor, guardar su escritura, guardar las palabras y enseñarlas a la nueva generación, a los hijos e hijas en el hogar. Vamos a revisar ahora Salmo 71, del 17 al 18. Del 17 al 18. Dice la palabra: oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Entonces, esta también es una orden y un mandamiento, no solo enseñar a las nuevas generaciones, sino anunciar lo que el Señor ha hecho, sus maravillas, su obra, su poder en nuestra vida. Y es tan hermoso porque el salmista dice: desde mi juventud hasta la vejez. O sea, no solo, miremos que el pueblo judío no solo comenzaba desde la niñez a instruir en la palabra, sino era algo que la persona debía hacer hasta que el día que partiera de este mundo, anunciar las maravillas del Señor, desde la juventud hasta la vejez. Entonces no es algo que se, encasillaba solo en la juventud o para los niños y niñas. Entonces, con esto quiero contarles, vamos a ver ahora, por último, el 78 del 5 al 7. Ahí mismo en Salmos, 78 del 5 al 7. Dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Entonces hay una orden de manera preciosa que dice: debes anunciar de generación en generación, y la nueva generación anunciará a su generación, para que guarden los mandamientos de nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces, definitivamente estos versículos nos hablan de un compromiso, como nos habla este primer punto, por instruir a la nueva generación en sus mandamientos y estatutos, por guardarlos, por esa enseñanza que nosotros hemos recibido en nuestra vida, guardarla, atesorarla, crecer en ella, comprometernos con su palabra, estudiarla y proclamarla a las nuevas generaciones, aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Entonces, la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es: ¿cómo hemos aprendido nosotros la palabra de Dios? ¿Quién nos enseñó de su palabra?
Recordemos eso, y de hecho quería que hiciéramos ese ejercicio de manera muy bella, que trajéramos a nuestra mente eso. Quizás nuestro padre, nuestra madre, un familiar, un amigo, un tío, quizás fue un pastor directamente, quizás lo escuchamos en la radio, quizás una vez prendimos el televisor y vimos a alguien predicando y allí escuchamos por primera vez de la palabra de Dios. Quizás fue nuestra abuela, quizás fue un amigo, quizás fue alguien en la calle, alguien que iba en el bus, pero ¿dónde escuchaste y recibiste la palabra de Dios? ¿Quién fue esa primera persona que se acercó a tu vida a enseñártela de manera de discipulado, de manera de estudio, a mostrarte su verdad, su evangelio? Quiero que recuerdes eso en esta mañana. Y quizás la mayoría de quienes estamos aquí presentes o de quienes están acá no lo aprendieron desde la niñez. En mi caso yo le conté que casi desde la niñez y adolescencia, aunque más entrando en la adolescencia, mi mamá comenzó a enseñarme la palabra de Dios. Quizás la mayoría aquí no lo aprendieron desde la niñez, pero ese no es el punto. El punto es que si estamos aquí es porque alguien ya nos ha hablado de la palabra de Dios. Ya han hablado a tu vida de la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo has recibido esa enseñanza? ¿Qué hemos hecho con lo que se ha sembrado en nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con este compromiso? Que es que ya sepamos de su evangelio, que conozcamos de las buenas nuevas de salvación, que conozcamos su palabra. ¿Hay un verdadero compromiso por ella? ¿Hay un verdadero compromiso en nuestra vida por la palabra de Dios? ¿Por compartirla, por anunciarla? Quiero contarle también que para Timoteo el aprendizaje de la Escritura fue un proceso incluso educativo. Cuando hablamos de compromiso, no solo es ese compromiso con nuestro espíritu de amar la palabra de Dios, de apasionarnos, claro que sí, pero también incluso para Timoteo fue un proceso persistente. Y aquí pues les ponía, ¿por qué no? Hasta disciplinado, como la educación formal e informal. Esto no quiere decir que es un proceso meramente racional, que yo me acerco a la palabra de Dios para estudiarla sistemáticamente y la estudio como estudiaría en la universidad en el sentido de esforzarme por ella y mi espíritu no es cautivado por ella. No, debería ser un proceso tanto racional como con nuestro espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, eso es la invitación que quiero que hacerles en esta mañana, que debe haber un amor en nuestro espíritu por la palabra de Dios, un compromiso por la palabra de Dios, que ella sea quien nos mueva a actuar, a comprometernos a lo que el Señor nos ha mandado, que es a ir y predicar el evangelio. Entonces, quiero que pensemos y sentimos esta afinidad por la Escritura. Si realmente hay un amor sembrado en nuestros corazones y arraigado, así como el recuerdo de la enseñanza de una madre, creo que esto es realmente hermoso y no podemos olvidar ese amor, esas experiencias que hemos vivido en nuestra vida desde la niñez y la adolescencia. ¿Es así la palabra de Dios para nosotros? ¿Es así la palabra de Dios para nuestra vida? ¿Realmente podemos decir que la amamos, que estamos comprometidos con ella, que es ella nuestro deleite? Entonces es lo que quiero que pensemos en esta mañana. Yendo ahora, vamos nuevamente a 2 de Timoteo 3, vamos ahora al versículo 16 y 17. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando Pablo le dice a Timoteo, apto para toda buena obra, está usando incluso términos de la educación antigua, de la educación griega, que requiere disciplina. ¿Por qué es necesario que hablemos de esto frente a la palabra de Dios? Porque muchas veces la palabra de Dios no la estudiamos con disciplina. Muchas veces a la palabra de Dios nos acercamos muy someramente, ligeramente, haciendo una lectura muy rápida, una lectura que más que todo como que debo hacerla diariamente porque vamos a ver qué me dice hoy a mi vida, y la hago de manera muy rápida y muy somera, muy a la ligera.
pero digamos que para nosotros debería ser incluso un buen hábito, tanto como orar, tanto como sabemos que la oración es el alimento diario de nuestra vida y que debe ser un hábito constante, así debe ser el estudio por la palabra de Dios, así debe ser nuestro compromiso con ella, un compromiso con nuestro espíritu, pero que también sea intencional, que también sea disciplinado, que también sea que nos esforcemos por, no sea aquel día que de pronto no, hoy me siento triste, hoy no estoy de ánimo para acercarme a la palabra de Dios y enseguida pues no estudiamos hoy ni nos acercamos a ella. No debería ser así, debería ser algo que nos lleve a ser incluso disciplinados. Algo que en estas palabras que usa Pablo, apto para toda buena obra, como le digo, que usa términos de educación incluso griega, nos habla o nos dice que la palabra de Dios nos lleva a estar preparados o equipados como cristianos. Y dice algo también muy interesante, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Otras versiones dicen capacitado, equipado, como le decía, para toda buena obra. Entonces es necesario que pensemos en ese esfuerzo y compromiso diario por la palabra de Dios. Amén. Pablo exhorta a Timoteo a que persista en la enseñanza que ha aprendido y que no se desvíe de ella. Es un llamado a ser persistentes, disciplinados, a escudriñar la palabra de Dios junto con la oración, como le decía. Es un compromiso que es consciente y que se esfuerza. Entonces este es el primer punto que nos habla el Señor frente a su palabra. Sabiendo que es inspirada por Dios, sabiendo que es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Debemos amarla, aferrarnos a ella, que ella sea nuestra fuente de autoridad. Y eso nos lleva al segundo punto que vamos a llamar el encargo. Si ya entonces vimos que la palabra de Dios, debemos comprometernos con la palabra de Dios, tener un compromiso grande con ella como creyentes, como hijos e hijas de Dios, vamos a pasar al punto del encargo que nos da el Señor frente a su palabra. Y para eso vamos al siguiente capítulo, en la misma carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces nuevamente también vamos a comenzar a desglosar esta segunda parte, que es el encargo frente a la palabra de Dios. Entonces Pablo comienza diciéndole a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Porque quiero que nos centremos en esta introducción del encargo tan tremenda, porque la está haciendo un maestro que está a punto de morir a su discípulo. Es como si encargara a ese maestro a su discípulo diciéndole: mira, te estoy diciendo, o sea, que necesitas solemnemente en el nombre de Dios, como si fuera un juramento, predicar la palabra de Dios, como un juramento frente al Señor, en la presencia de Dios, dice, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Como le está diciendo, te estoy haciendo un juramento frente al Señor. Es decir, eso que te estoy diciendo es grande, es solemne, es un compromiso de vida. Entonces,
es poderoso que pensemos en esto, en que si realmente en nuestra vida así es como hemos tomado este encargo que nos ha dejado el Señor, si realmente es solemne a nuestra vida, si realmente hay un compromiso en nosotros. Y dice luego en el versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces vemos que Pablo hace una exhortación de persistir y vivir la palabra de Dios a predicarla. Es como Él nos encamina a eso desde el capítulo 3, diciéndole a Timoteo, vive la palabra de Dios, persiste en ella, en lo que te has convencido, en lo que te han enseñado desde la niñez. Y ahora le dice, predícala. Entonces debemos comprender que ella es nuestra fuente de autoridad, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es más grande que cualquier libro de ética, que cualquier constitución, que cualquier ley o promulgación humana. Ella es la palabra de Dios. Y debe ser para nosotros toda fuente de autoridad, y por eso debería ser para nosotros el libro más importante. Debería ser, como decimos, la Sagrada Escritura. Vamos a revisar ahora el versículo en 1 de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Dice la palabra de Dios: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Es una responsabilidad para todo creyente, preocuparnos por la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. Si ya hemos conocido del Señor, si su Evangelio realmente ha llegado a nuestra vida, si nos ha convencido, si nos ha llenado, si estamos llenos de su palabra, deberíamos predicarla, deberíamos enseñarla a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, las preguntas que quiero que nos hagamos ahora frente a este punto del encargo es: ¿estamos enseñando la palabra de Dios en nuestros hogares o con las personas con quienes compartimos frecuentemente? Quizás aquí muchos, de pronto la mayoría, están solteros o de pronto no tienen hijos e hijas. Vuelvo y digo, no es el punto eso, que simplemente sea padre o madre para enseñar la palabra de Dios a tus hijos e hijas. No, tienes un compromiso de predicarla. De hecho, a quien Pablo le está hablando directamente es un joven pastor soltero. Era una persona soltera. Era una persona que no tenía literalmente un hijo o una hija a quien enseñarle, pero sí toda una congregación, pero sí personas que iban sumándose a su iglesia, personas que iban sumándose al pueblo de Dios, convertidos, recién convertidos, y personas a las cuales les predicaban. Entonces, es un llamado para todos, ¿no? Este compromiso nos demanda actuar. Pablo nos hace esta exhortación solemnemente, vuelvo y digo, como un juramento que hace de maestro a su discípulo. Volvamos nuevamente allí a 2 de Timoteo 4, vamos por el versículo 3. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Como segundo momento del punto del encargo, Pablo hace una exhortación también o da ánimo o motiva a estar firmes en la palabra de Dios y para hacer frente a la oposición, a la persecución y aún a los falsos maestros. Y es algo que debemos tener muy en cuenta también como creyentes, que estar instruidos en la palabra de Dios, estar llenos completamente de ella, nos va a ayudar a hacer frente a la falsa doctrina, a los falsos maestros, a esas personas que se levantan a hablar de parte del Señor o de parte de su palabra, pero hablan mentiras o acomodan la Biblia según sus intereses o sus propósitos. En la iglesia hay muchas personas que se han levantado de esta manera. En la iglesia hablo a nivel universal, ¿no? A nivel de toda la iglesia alrededor del mundo. Vemos cuántas personas se levantan a decir cosas y que se vuelven una doctrina, pero son erradas. Cuántas personas se levantan a decir que Jesús está aquí en un hombre, que ya saben quién es, ¿no?
y que su esposa viene siendo la sucesora. ¿Cuántas personas se levantan a decir que Dios les mostró esto, que tal persona va a morir, que tal cosa va a pasar en el mundo? Esto sucede diariamente alrededor del mundo en la iglesia. ¿Cuántas personas se levantan a decir profecías o a decir cosas o a interpretar la palabra de Dios como ellos creen que es? Y debemos hacer frente a esto. Vamos a revisar Jeremías 20 del 7 al 9. Jeremías 20 del 7 al 9. Y realmente le pido que estemos muy atentos a esta palabra que vamos a leer a continuación. Es realmente preciosa y es una palabra para mí en particular estremecedora. Lo que vamos a leer dice así: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día, todos se burlan de mí. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente cerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. ¿Por qué traemos esta referencia en esta mañana? Porque realmente lo que le está mandando Pablo a Timoteo es diciéndole: no te resistas a tu llamado, debes enfrentarlo, debes hablar y hacer la obra de Dios. Lo está comisionando y le está diciendo: mira, y le pone ejemplo de su vida. Le pone ejemplo de cómo él ya está a punto su vida de ser derramada como ofrenda, de cómo ha cumplido con su llamado y de cómo aún en ese momento, quizás en ese momento tan angustiante, sí, que él describe aquí en la segunda carta, al final él dice: todos me han abandonado, solo el Señor Jesús estuvo conmigo. Como él está diciendo, tú sin embargo persiste en este llamado, cree en lo que se te ha predicado, persiste en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y es realmente hermoso porque lo comparamos con Jeremías, porque aquí Jeremías está diciendo que lo que Dios llamó a hacer a Jeremías cuando él empezó a proclamar frente al pueblo lo que iba a suceder con Babilonia, cómo iba a oprimir el pueblo por todo lo que ellos estaban haciendo, su idolatría, sus injusticias sociales, incluso que era una injusticia social grande que el mismo pueblo de Dios estaba cometiendo. Y él empieza a proclamar esto. Él dice: me resisto, Dios, porque en realidad es duro esto, en realidad estoy sufriendo persecución, oprobio, dice Jeremías, estoy siendo la burla. Dice: Señor, y me resisto casi que a obedecer. Dice: pero termina consumiéndome como un fuego ardiente en mi corazón el hacer tu llamado, el proclamar lo que tú me has llamado a hacer. Entonces preguntaba si esto era así para nuestras vidas como cristianos, si realmente alguna vez usted ha experimentado en su vida o realmente ese llamado por predicar la palabra de Dios es así, si es como un fuego que consume nuestros huesos, que nos seduce, que nos llama a esforzarnos, que nos arrastra incluso, que nos lleva a hacerlo, aunque a veces no queramos, aunque a veces nos resistamos. Quería también contarle un poco en este punto que alguna vez pude sentirlo en mi corazón, una de las muchas veces, pues en especial cuando empecé en el Evangelio. Yo tenía 16 años cuando realmente me convencí de que Cristo era mi Señor y mi Salvador. Y recuerdo, pues yo entré a la universidad a los 16 años y me gradué a los 21. Y bueno, cuando entré a la universidad recién estaba como convertida, recién estaba pues caminando y aprendiendo del Señor. Yo recuerdo que yo sufro en realidad de nervios al hablar en público. La gente se ríe y dice, pues la gente piensa que no parece, pero en realidad sí, antes era mucho más fuerte. Y es algo muy hermoso que Dios ha ido trabajando en mi vida, porque antes a mí me temblaban las rodillas literalmente para hablar en público. Parece increíble, quien no sufre de nerviosismo cree que esto es mentira, pero es real. A uno puede que le tiemblan las piernas, las rodillas literalmente, la lengua se duerme, tu corazón y tu respiración puede que se ataje, y a mí me pasaba eso. Y yo le decía a Dios, yo le decía al Señor cuando le decía, yo quiero que tú me quites esto, Señor, yo quiero que tú me quites esto, que yo pueda hablar en público, aún participar en clase me hacía que entrara en una crisis nerviosa. Imagínense el punto en el que yo tenía. Eso hace parte de mi testimonio, otro día se lo contaré, el punto de nervios que me da hablar en público. Entonces,
lo que quiero contarles es que recuerdo que estábamos en una clase y yo estaba en este proceso con Dios, ¿no? De decirle, Señor, ayúdame a romper el miedo, ayúdame porque yo quisiera aprender a hablar en público, le decía al Señor, yo quisiera aprender a hacerlo, yo quisiera hablar de tu palabra en tu nombre. Y recuerdo que estábamos viendo una clase que se llama antropología. La antropología es una disciplina que trabaja, estudia, se mueve en la cultura, en todo lo que es la cultura. Y este profesor estaba diciendo, la Biblia es un mito, la gente no entiende eso, la Biblia es un mito y la gente lo toma literal y la gente no es engañada como corderito porque no estudian, son personas no letradas. Y yo sentía en mi interior un fuego, me acordé de Jeremías y yo decía, Karen, quédate callada, no vayas a decir nada. Y estaba hasta que me agarraba de la silla y yo decía, no digas nada, Karen. Y yo sudaba y empecé a sudar y el profesor seguía hablando. Yo miraba al piso, hacia el techo, hacia todos los lados y en un momento le dije y grité literalmente, no me parece lo que usted está diciendo, profesor. Usted no conoce la Biblia. Y yo sentía, como dice Jeremías, un fuego que salía dentro de mí. Que definitivamente, y yo por dentro de mi cara, ¿por qué haces celoso? No hagas esto, ¿qué te está pasando? Pero sentía que era el mismo Espíritu Santo de Dios. Y fue algo tan precioso que me sucedió. Y el profesor y todas las compañeras enseguida voltearon a mirar y yo fui el centro de atención. Y más aún en medio de mi crisis de nervios seguía hablando y le decía, usted no sabe de la palabra de Dios, usted no la ha estudiado, no es así, profesor, ustedes conocen gran parte de la historia. Y el profesor se quedó callado y me quedó mirando y me dijo, después hablamos de ese tema. Y fue realmente muy chistoso, también una de las cosas que no voy a olvidar de esas anécdotas en la universidad. Y me pasó eso y varias veces. Y esos momentos aún sirvieron para que yo comenzara a romper los nervios de hablar en público. Y fue tan hermoso porque el Señor se glorificó en mi vida universitaria. No sé si le quiero contar rápidamente cómo esto me llevó a poder desenvolverme, a participar en otros grupos, a ocupar los primeros puestos de mi semestre, a ganar becas durante toda mi carrera. Aún una chica que todavía sufre de crisis nerviosas, aunque usted no lo cree, es cierto. Hace poquito estuve en un seminario hablando un poquito de uno de los avances de la tesis de maestría, que ya, si el Señor lo permite, termino este año, y tenía una crisis nerviosa mientras hablaba en el seminario. Había doctores allí presentes y mi hermana me decía, Karen, no se te notaba. Y tenía una crisis nerviosa dentro de mí y aún así seguía hablando. Y ha sido hermoso esto porque así me movió el Señor a hacerlo primeramente frente a su palabra. Frente a su palabra. ¿Será que somos de aquellos que nos quedamos callados? Y en especial cuando viene oprobio y persecución, porque va a venir, quizás no en un momento específico, quizás en un tiempo prolongado, quizás en todo tu servicio al Señor, quizás en todo el tiempo en el que el Señor te llame desde que le conociste a servirle. De pronto habrán personas que se burlen de ti, que se rían, como decía Jeremías, el hazme reír. Habrán personas que digan, no hables de Dios, o sea, lo que estás diciendo no sé, la Biblia ya caducó, o sea, no, como decía Pablo, tienen comezón de oír la palabra de Dios. Entonces, quería que recordáramos en esta mañana que debemos hablar la palabra de Dios y persistir en esto, aun cuando en los tiempos son difíciles o aun cuando es de gran oprobio hacerlo. Entonces, no dejemos de hacerlo. Ese es el llamado incluso que hace Pablo a Timoteo, de hacerlo con nuestra vida frente a los sufrimientos y a la tribulación. Vamos ahora a ver que el Señor también nos habla en su palabra, y Pablo está haciendo referencia aquí cuando habla de mitos y de la falsa doctrina, de que habían falsos profetas que decían lo que la gente quería oír. Vamos a Ezequiel 13, del 15 al 16. Ezequiel 13, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios: desahogaré así mi furor contra el muro y contra los que han recubierto con cal, y os diré, no existe el muro, ni existen los que lo recubrieron, ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor Dios. Es tremendo porque aquí en Ezequiel el Señor su furor se está derramando contra los que anuncian lo que Dios no les pide que anuncien,
lo que están diciendo según su conveniencia, lo que la gente quería oír. Aquí en este momento decía, ustedes están diciendo paz, pero no hay paz. El Señor llamaba a la reprensión, a convertirse de los pecados, a dejar la idolatría, a dejar de hacer daño al prójimo. Pero ellos no estaban anunciando eso. ¿Por qué? Porque es un gran oprobio. Miremos a aquellos profetas que sufrieron. Porque estos profetas que sí anunciaban al pueblo de sus pecados y si le decían, están pecando, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse, va a venir destrucción. Estos eran los mártires. Estos eran quienes sufrían el oprobio del pueblo. Pero entonces estos estaban acomodando la palabra de Dios. ¿No nos parece esto un poco familiar en nuestros tiempos contemporáneos, querida iglesia? De personas, de pastores, de líderes espirituales que se levantan alrededor del mundo a acomodar la palabra de Dios, a decir lo que la gente quiere oír, en vez de denunciar las obras malas. Por supuesto que hablar del amor y de la redención y del arrepentimiento, pero también anunciar lo que es pecado, no llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vamos a revisar también Miqueas 3 del 5 al 7. Miqueas 3 del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Es tremenda esta palabra porque aquí estaban hablando lo que les convenía, los que lo beneficiaban. Dice, ustedes a quienes les pone algo en la boca sí declaran paz, a quienes no les da nada declaran guerra santa. Y no es lo que quería el Señor. Es tremendo porque eran personas que acomodaban la palabra de Dios. Era falsa profecía lo que el pueblo quería oír. Así es. Revisemos por último Jeremías 23 del 13 al 14. Jeremías 23 del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Es increíblemente fuerte. Yo le dije estos versículos que íbamos a ver porque aquí quienes hablaban de parte de Dios pecaban. Quienes hablaban de parte de Dios ni siquiera se habían arrepentido de sus pecados, de sus malos caminos. Y definitivamente no es esto lo que quiere el Señor para su pueblo, para su iglesia. No es esto lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Y solo la palabra de Dios como fuente de autoridad puede guiarnos a vivir este encargo con temor y temblor. Puede llevarnos a el arrepentimiento. Puede llevarnos a comprometernos con ella, a ser transformados por ella. A hablar lo que la palabra quiere que hablemos, no lo que nosotros queramos hablar. No lo que nosotros queramos según nuestra conveniencia o nuestro beneficio hacer o hablar. Entonces, ¿realmente estamos dispuestos a permanecer firmes por exponer y predicar fielmente la palabra de Dios? Aun cuando venga oprobio, aun cuando nos señalen, aun cuando muchas veces nos quedemos sin amigos y amigas. Quiero contarle también un poco que parte de mi testimonio, eso me pasó cuando yo conocí al Señor a los 16 años. Quedé sin amigos y sin amigas en el colegio, pero yo era muy feliz. Me da risa cuando cuento esto porque yo era tan feliz porque yo pues siempre me ha gustado mucho el estudio y he sido juiciosita. Iba al colegio, recibía las clases, llegaba a mi casa a hacer tareas y llegaba a mi cuarto a cerrarme y a leer la Biblia y libros cristianos. Tengo una mini biblioteca en mi casa de todos los libros que me he leído y era realmente hermoso porque para mí era el Espíritu Santo mi mejor amigo y era Cristo mi única compañía. Nunca he sido apegada así a las personas. Siempre he sabido que Él es el número uno en mi vida y que Él es suficiente y basta. Y realmente pienso, estamos dispuestos
estamos dispuestos a hacer esto, a dar nuestra vida por el Evangelio, a que si vienen momentos de tribulación donde se levanten en contra de nosotros porque somos cristianos, porque somos evangélicos, como nos solían decir antes, de burla, siempre me ha encantado esa palabra, evangélico, estamos dispuestos a hacerlo, aún así a permanecer. Dice Pablo, como un soldado, como un atleta, como un labrador que se esfuerza por agradar a su superior, por alcanzar una corona o un premio o una meta y por recibir la recompensa. En la segunda carta a Timoteo, Pablo pone estas analogías de un soldado, de un atleta, de un labrador. Realmente hay un compromiso en nuestras vidas por este encargo. Estamos siendo comisionados por este encargo. Si usted es creyente, usted ya está llamado. Si usted es un discípulo, usted ya está llamado a ser discípulo. A donde quiera que usted vaya, quizás algunos en la universidad, quizás otros en su trabajo, quizás otros, no sé, en su barrio, con sus vecinos, en el bus, si el Señor lo pone en su corazón. Donde usted vaya, usted está llamado a ser luz y a predicar el Evangelio. Entonces, este maestro que está a punto de morir le dice a su discípulo que debe persistir y pelear y permanecer en la buena enseñanza, en el Evangelio y la sana doctrina, que debe estar firme en la fe. Y dice, y la Escritura, de hecho, nos va a ayudar a mantenernos firmes en la fe. Y dice Pablo, nos dará la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ya concluyendo y terminando nuestro mensaje, este es nuestro punto final y central: la fe en Cristo Jesús. La escritura, sabemos que el mensaje que nos ha encomendado enseñar el Señor, nos ha encomendado enseñar, predicar el Señor, tiene que ver con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Sabemos que ese es el mensaje central de la Escritura, que ese es nuestro propósito central, Cristo Jesús. Si sabemos que Cristo es la palabra hecha carne, la palabra es la única que puede moldearnos para ser como Jesús. Si seguir a Jesús implica lucha, sacrificio, la palabra de Dios es nuestra espada para esta batalla de la fe. Entonces vámonos allí misma, 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 8 al 13. Segunda de Timoteo 3, del 8 al 13. Perdón, este no es el versículo. Déjenme le digo ya cuál es. El 4, perdón. Así es. Espérense aquí un momentico. Ya le digo, me equivoqué en un número y no logro recordar cuál es. Ya, listo. Ya, es el 2, perdón. 2 Timoteo 2, del 8 al 13. Segunda Timoteo 2, del 8 al 13. Y esto es lo que nos va a llevar a la conclusión de este mensaje. Dice la palabra de Dios: acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Qué preciosas son estas palabras de Pablo para Timoteo. Vuelvo y digo, este maestro que está a punto, y nos dice más adelante, su vida está a punto de ser derramada como ofrenda, le está diciendo aquí como que en palabras, intenta decir como que sus más preciadas enseñanzas consolidadas, diciéndole: Timoteo, esto es lo más importante. Y le dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David,
conforme al Evangelio. Le está haciendo un resumen de cuál es el centro de la palabra, qué es el Evangelio, qué es Cristo. Y dice algo precioso: a pesar de que nosotros podamos sufrir penalidades, la palabra de Dios siempre va a permanecer. Y dice la palabra de Dios no está presa, va a correr como ríos. Dice la palabra que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Que a pesar de que nuestro cuerpo de pronto sea acongojado, de pronto esté, no sé, pasando por alguna enfermedad, por algún límite en nuestras vidas, o de pronto de circunstancias, la palabra de Dios va a correr como agua viva, que podamos tener esa esperanza en nuestros corazones. Y dice algo precioso Pablo: por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. Había un fuego en el corazón de Pablo que le mandaba a hablar, a hacer la obra de Dios por amor, no solo a Cristo, aquel que le había comisionado, sino por amor a toda la iglesia, a la humanidad, al pueblo de Dios, a todas las personas que serían salvas por medio del Evangelio. Qué precioso es esto. Qué precioso es saber que nuestro corazón pueda arder por fuego porque conozcan de la salvación de Cristo Jesús. Qué hermoso es saber que nuestra vida debe centrarse en Cristo, que Él es la palabra viva, que la palabra de Dios nos lleva a ser como Él, como nuestro Salvador, como Cristo. Y saber que si morimos, también con Él vivimos. Que si perseveramos, sabemos que nuestra perseverancia en su palabra será con el fin de reinar junto a Él. Y que a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, segunda de Timoteo, en general esta carta nos motiva a ser un siervo de Dios, es una palabra que usa Pablo, y un siervo de Dios definitivamente es alguien que está comprometido con alguien mayor a sí mismo, que es Jesús, dispuesto a sacrificarse y a perseverar por un objetivo mayor, que es la salvación, y que guarda fidelidad a Él, con los ojos puestos en aquel que padeció para salvarnos. Entonces, querida iglesia, que en esta mañana el Señor haya hablado en nuestras vidas y nos haya movido a realmente comprometernos con este encargo que el Señor nos ha dejado, a saber que si hemos recibido este regalo tan grande, ¿cómo lo vamos a retener en nuestras manos? Realmente es la salvación lo más importante que hemos recibido en nuestra vida. Es Cristo Jesús, la persona más importante de nuestra vida. Es su gracia, su regalo que nos motiva a vivir diariamente. Si es así, entonces obedezcamos este encargo que Él nos ha hecho de ir y predicar el Evangelio. Le invito a que se coloque en pie.